bloque de noticias y nos vamos en vivo y en directo a Exteriores. Ignacio Beltrán, contanos. Gracias, Nora. Estamos recibiendo información de cómo se está desarrollando esta reunión. Repetimos, está y se encuentra reunidos en estos momentos en el Centro Cívico Granbur Adriana Saravia, ¿sí?, la secretaria de Gestión Educativa, está Rodrigo Monzo, el licenciado Rodrigo Monzo, el secretario de Gobierno, y está Federico Núñez Burgos, ¿sí?, por un pedido de un fiscal. Es la información que estamos recibiendo nosotros. Hay un grupo de unos 200, 300 docentes que han llegado aquí hasta las puertas del Centro Cívico Granbur, esperando a ver qué respuestas hay de esta reunión que se está llevando adelante justamente para tratar de destrabar este conflicto que ya lleva algunas semanas. De a poco van llegando cada vez más docentes a lo que es este lugar y esperando, como te digo, tener algún tipo de respuesta para tratar de volver o retornar a las aulas en las próximas horas. Ignacio, ¿habrá posibilidad de que dialoguemos con alguno de los docentes? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en torno a esta reunión? ¿Qué es lo si tienen alguna pregunta incluso para el ministro que está en el piso? A ver, me acerco 2 segundos. Estamos en vivo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto a la reunión que se está llevando a cabo ahora? Bueno, las expectativas son las mejores, pero una lástima que hayan pasado 15 personas nomás cuando esperábamos más personas y esperábamos hablar con alguien del gobierno, ¿no?, con los ministros, con los 3 ministros que estaban el otro día, para poder hablar con ellos mejor y que no nos manden personas, digamos, que en ningún momento tuvieron la otra vez la amplitud de poder recibirnos y saldar esta problemática que ya hace bastante tiempo que ellos tenían que haber resuelto, no nosotros, ¿no? El ministro está en estos momentos en el canal. ¿Qué te gustaría preguntarle? Nada, que detrás ¿quién más que nosotros? ¿Quién más que nosotros? Que los profesores, los docentes, personas de salud, todos queremos volver a trabajar, pero con un sueldo digno. Esto hablamos nosotros de un sueldo digno, porque vos fíjate, vamos a comprar algo, no llegamos a comprar, no llegamos a fin de mes, no llegamos a cubrir lo que es la canasta básica. Queremos que ellos solucionen porque ellos tienen el poder. Y no es como dice el gobernador que le escuchábamos esta mañana en algunos medios que decían que no hay plata. Sí hay plata. Así que esperemos, nosotros como educadores, esperemos que nuestros compañeros salgan de ahí con la noticia de la mejor manera del aumento y poder volver a las aulas, que es donde tenemos que estar nosotros, los niños, y la familia esté contenta. Sí, decime, Nora, decime, Nora. A ver, ¿ahí tienen alguna pregunta concreta para el ministro? Porque quiero presentarlo también a todos nuestros televidentes. A ver, una pregunta concreta. A ver, ¿tenés alguna pregunta concreta para hacerle al ministro Matías Canepa? Sí, quería decirle al ministro que priorice, ¿no?, que priorice esta lucha, que nosotras las maestras y los profesores que hemos salido a poner el cuerpo, yo fui una de las personas que fue detenida, ¿no? Estamos aquí porque nos interesa muchísimo la educación, nos interesa tanto que podemos estar tanto tiempo en la calle. Si tuvimos que tomar medidas como los cortes, era la señal de que necesitamos una respuesta urgente, no dilataciones, queremos volver a las aulas. Entonces le pregunto a él, ¿tiene la solución que autoconvocados de la provincia de Salta está pidiendo ya hace 4 veces que presentamos el pliego? ¿Tiene una respuesta concreta? ¿Se sentó a armar una propuesta? Porque nosotros hoy, toda la provincia reunida acá, vino para esperar una respuesta concreta, precisa y acorde al pliego. Y que las causas de los detenidos sean sobreseídas, porque fue la verdad, hubo muchísimas irregularidades y no puede ser que un docente que sale a pelear por mejoras edilicias, por un sueldo digno, por jubilaciones dignas para nuestras colegas, termine teniendo causas cuando lo único que estaba buscando y pidiendo a gritos era una solución urgente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, trasladada la pregunta entonces, bien, Nora, para el ministro. Gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Ignacio. Doctor Matías Canepa, ¿cómo le va? Bienvenido al piso de Multivisión Noticias. La pregunta simple, ¿tiene una respuesta para los autoconvocados? A ver, primero, porque si no, no ponemos las cosas en contexto, ¿no? La situación del país, que obviamente es muy compleja económicamente, y eso obviamente afecta a la familia. Recién escuchaba a uno de los que estaban presentes ahí, que obviamente
les dificulta llegar a fin de mes y también afecta a los estados provinciales, ¿no? Evidentemente Salta y todas las provincias tienen muchas dificultades para llevar adelante su gestión en medio de una situación como esta. Y en ese contexto, Salta, ¿qué vino haciendo? Desde hace los 3 años que venimos gestionando, nosotros hemos tenido mesas paritarias, que es la que define el aumento salarial, en este caso para educación, y generalmente eso después tomado para las distintas áreas de la provincia, de las áreas de empleados de la provincia. Y en todo este tiempo hemos tenido una premisa muy clara, que el salario esté igual, aunque sea un poquito adelante de la inflación, es decir, tratar de ganarle de alguna manera a la inflación y resguardar el salario frente a una situación que la que todos conocemos. Es un hecho objetivo, porque no es algo que uno pueda, digamos, opinar, sino que son los números, que Salta siempre estuvo arriba de la paritaria nacional y fue de las mejores paritarias del país. Es decir, ese compromiso de mantener el salario lo pudimos hacer con un gran esfuerzo, porque ustedes saben que el salario dentro del presupuesto provincial tiene un componente muy alto, todo lo que significa aumentos e incorporación de mejoras salariales tiene un impacto importante en el presupuesto. Esa fue la decisión del gobernador y esto se cumplió en todo este tiempo. Vamos a esta época. Nosotros habíamos tenido la paritaria de comienzo de año en febrero, avanzamos con un aumento del 35,5% para los primeros meses del año, quedamos que íbamos a trabajar paritarias cortas por la situación de la inercia inflacionaria. Terminó esa paritaria y quedamos de juntarnos en el mes de mayo. Lamentablemente, una semana antes de las elecciones hubo un grupo de docentes que llamó a un paro planteando una reapertura de la paritaria que ya estaba convocada para el 17 de mayo. ¿Por qué? Porque tenías que tener la inflación de abril, que es con lo que vos trabajás. La inflación de abril se publicó el viernes 12, por lo tanto la otra semana era la reunión paritaria. Pero decían que no nos íbamos a juntar, que el gobierno si ganaba no se iba a volver a juntar más y si perdía tampoco se iba a volver a juntar más, porque también desgraciadamente hay mucha desinformación, ¿no? Y por eso está bueno poder explicar todo este proceso, aunque nos cueste un tiempito más. Perdón, doctor, pero ustedes como gobierno ya saben hace un montón de tiempo de que hay un grupo que es nutrido, que no está contenido en esos gremios. No, pero más allá de los gremios, de los gremios o de las mesas paritarias, lo importante es qué haces vos como gobierno frente a una situación inflacionaria, y vos, vuelvo a decir, tenés la paritaria de las mejores del país, incluso cargos testigos, que los docentes saben bien cuáles son los cargos testigos, en muchos de ellos estamos primero a nivel nacional. Es decir, eso te muestra, más allá que la paritaria la haces con los gremios, te muestra el esfuerzo que hace la provincia, que hace cada salteño para tratar de resguardar el salario de la inflación. Nos juntamos en esta paritaria el 17 y recién hemos podido tener un acuerdo hace poco tiempo, un acuerdo que nos fija un 34% más, con lo cual llegás al 69,5% al mes de julio. ¿Sobre el último sueldo, perdón? A mí me gustaría, sí. Yo les traje una placa, ahí pueden ver bien, porque también te da una idea, ¿no? Vos tenés diciembre, que es una base de cálculo, y de ahí vas teniendo cómo vas escalando el salario. Ajá. Y ahí te vas dando cuenta cómo son los incrementos, ¿no? Señor director, no sé si... el ministro trajo una placa, que es esta, precisamente. Bueno, fíjate ahí, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de estos cargos testigos, ¿no? Ahí tenés, ¿no? distintos cargos testigos, y tenés cuánto cobraba en diciembre, cuánto en abril, cuánto va a cobrar en mayo, que es cuando tenés con el aumento del 12% que se quedó en la última paritaria, y así hasta julio. Entonces, por ejemplo, tenés un total de bolsillo, es decir, lo que cobran en mano, que en diciembre era 114 y en julio va a ser 203. Y así en cada una de esos cargos testigos. Ministro, usted tiene toda la libertad de, si quiere, puede ir hasta la placa. Nosotros lo vamos siguiendo acá. Tenemos una grúa para que nos vaya indicando, ¿no? No, básicamente lo importante de esto no es algo técnico, porque tampoco entrar en algo técnico. Ahora, pero vos mirás un salario, que esto es de bolsillo. Por supuesto no es el bruto, es el bolsillo, y esto es sin considerar zonas y otros ítems que tienen el salario que te lo pueden incrementar. Es un salario, digamos, básico de bolsillo. Vos tenés un valor, tenés incrementos que se han ido logrando, y eso es lo que cobrás.
Por ejemplo, estabas en 181 en diciembre y pasás a julio 336 y así cada uno de estos. Esto te muestra el esfuerzo que hace la provincia. Pero como les digo, tampoco está, digamos, el esfuerzo de la provincia, ¿con quién lo podés comparar? Con las otras provincias. No solo con Jujuy, Tucumán o las provincias del NOA, la podés comparar con las provincias centrales. Salta en muchos de estos valores está arriba a nivel nacional. Entonces, el esfuerzo que hace la provincia está demostrado. Por supuesto que frente a la realidad económica hace que la gente diga, bueno, pero tengo problemas para llegar a fin de mes. Efectivamente, lo que pasa es que nosotros no podemos resolver la situación social de la Argentina, pero sí nuestro compromiso, y fue siempre el compromiso, no solo este año, sino cada año, de que el salario sea resguardado frente a la inflación. Y esto es comparando no solamente lo que cobras en diciembre, en este caso hasta julio, sino también comparando con las otras provincias. Cero antigüedad, jornada ampliada, significa un docente que comienza a Eso dar significa clases. un docente que inicia, que la jornada ampliada, digamos, hay casi menos creo del 1% que ya no tiene, o sea, todos son 25 horas por semana. Eso significa jornada ampliada. Se sumó, antes eras 20 horas, ahora se suma 1 hora, por lo tanto es 25 horas por semana. El que recién se inicia cobra eso. Es decir, hoy está cobrando este valor y va a cobrar esto en mayo. Bien, según el INDEC se necesitan más de 200.000 pesos para mantener un hogar, o sea que un docente no podría estar a cargo de su hogar. Pero lo que vos me decís es la canasta, la canasta, que significan dos adultos con dos y dos niños. menores. Claro. No, bueno, sí, esto es una persona que cobra un salario, ¿no? Bien. Sí. Ahora, a ver, también una cosa importante, en el que recién se inicia, ahí tiene mucho que ver también, va a haber paritarias nacionales ahora en estos días. ¿Me puedo ir a sentar allá? Sí, claro, venga, ministro, venga, ministro. Con total libertad, tenemos un estudio muy grande, pero tenemos una grúa también. No, bueno. Ahí está. Lo que pasa es que estaba un poco grande, estaba bueno para mostrar. No, les decía que a nivel del que recién se inicia, que siempre es el que hay que, digamos, que a veces también siempre están los reclamos en el que recién se inicia, no tanto en los demás. Va a haber ahora una paritaria nacional en estos días y generalmente la paritaria nacional lo que te hace es fijar el salario mínimo y te lo sube. Entonces, seguramente va a poder escalar un poco más, pero digamos, podés ver también ahí cómo ha trepado el salario, va a cobrar en mayo con este aumento de la paritaria 180.000 pesos de bolsillo, ¿no? Claro. Bueno, nosotros en un trabajo de prensa también con nuestros colegas del departamento, nos juntábamos, claro, a analizar estos números de la inflación. Lo que no significa que uno, a ver, es lo que hablábamos, ¿no? Yo entiendo, porque nada, hablas con cualquier persona y hablas con los docentes también, las dificultades, o sea, la situación que tiene el país, no solamente en el sector público, en el sector privado, en cualquier empleado, las dificultades que tiene frente al proceso inflacionario. Pero, ministro, ¿usted considera lógico esto? ¿Este reclamo, este petitorio, lo considera lógico lo que está pasando actualmente? A ver, yo lo que, si vos pagás los sueldos al tiempo y forma, y si tratás de resguardar el salario frente a la inflación, y si a nivel de comparación con las otras provincias estás bien arriba. ¿Bien arriba en qué orden? No, en algunos casos estás número 1. Es decir, en algunos de estos ítems, cuando vos comparás con otras provincias, está por encima de cualquier otra. Exacto. Las otras 22 en realidad. Exacto. Y eso lo pueden corroborar, esos son números que lo pueden buscar y lo pueden corroborar. Ahora, pero quiero decir, eso te muestra el esfuerzo. Ahora, obviamente, frente a una situación como la que vivís económicamente, siempre es razonable que planteen un reclamo. Ahora, también la provincia tiene un límite. Cuando vos hablas también, obviamente, con el ministro de Economía, te dice, yo tengo un límite, porque el Estado provincial también sufre las consecuencias de la situación inflacionaria y demás, y tiene su límite presupuestario. Ahora, ministro, usted se sentó, negoció con los gremios el viernes y después lo anunciaron en una conferencia de prensa que fue una cadena oficial. ¿Qué pasó? Que de un 40% de acotamiento al paro, hoy estamos casi en un 100%. No, pero a ver, hay que distinguir. Lo de hoy era una jornada de protesta, ¿no? O sea, son cosas distintas, ¿no? Hoy lo que estaba convocado era una jornada de protesta por lo que sucedió en AUNOR. No tenía que ver por no estaba vinculado. Yo tengo entendido que tiene que ver con todo, ministro. Bueno, yo les digo lo que a mí me dijeron, o sea, me transmitieron inclusive los sectores gremiales, es decir, hoy va a haber una jornada de protesta, por lo tanto, esa situación se vincula mucho a eso. O sea que mañana los docentes volverían a las aulas. Todos estos días que hubo medidas de fuerza,
la mayoría de los docentes estaban dando clases, sin embargo, bueno, había muchos docentes que todavía no estaban dando clases y que yo también atribuyo mucho, el otro día lo decía en la conferencia de prensa, también a mucha desinformación. Es decir, escuchaba también a esa docente que planteaba bueno, qué le vamos a dar, digamos, de más. O sea, la desinformación está primero en cómo funciona la actualización de los sueldos, cómo Salta trabajó esta paritaria y viene trabajando todos los años, cómo se paga en otras provincias. Sería bueno ustedes que tienen en otros lugares, en otras provincias, que pregunten cuál es el sueldo que tienen. Entonces, para que conozcan, porque a veces se comentan las cosas a medias y eso genera que mucha gente, digamos, no tiene la información precisa y dice, bueno, entonces voy a reclamar pensando que nosotros estamos pagando menos que otras provincias, pensando que no lo relacionamos con la inflación. Entonces, hay mucha campaña de desinformación que nosotros tenemos que tratar de buscar, de informar, porque como bien me preguntaba, bueno, parece lógico y es... La verdad que si vos pagás, yo puedo entender cuando vos pagás el salario tarde o cuando no actualizás con la inflación o cuando todas las provincias actualizan de una manera o incrementan de una manera y vos siempre estás atrás, pero en estas condiciones, porque como les digo, el Estado también tiene un límite, es decir, cuando decía el gobernador no hay más recursos, es porque vos tenés también un presupuesto y un límite presupuestario de ingresos que a pesar de todo este esfuerzo que ponés, digamos, si bien tenés las dificultades que la gente puede padecer, pero vos como Estado también tenés, digamos, no podés caer en una situación de desfinanciamiento. Ministro, ¿no? En estos momentos hay una reunión, la tenemos nosotros aquí en pantallas. Sí. Se está llevando adelante con representantes del Ministerio. ¿Por qué no está usted en esa reunión? No, porque yo, a ver, te digo un poco las reuniones con los autoconvocados de este sector, porque hay varios grupos autoconvocados, que también es un problema, ¿no? Porque... vos te reunís con un grupo de autoconvocados y surgen otros diciendo, no, esos no son los verdaderos autoconvocados, somos nosotros, otro grupo, otro, y digamos, cuando vos no tenés institucionalizada la representación, es muy difícil porque tenés diversos grupos, algunos grupos afines también a sectores políticos, porque también hay esa situación. Nosotros tuvimos 3 reuniones. Me quedo ahí un ratito. ¿Ustedes tienen información concreta de que se ha politizado esta protesta? Yo creo que siempre, no es que se ha politizado, las protestas siempre, o las manifestaciones siempre, o los reclamos son legítimos. El tema es que siempre va a haber algunos que buscan politizarlo, ¿no? O buscan trabajar políticamente esa situación. Pero, digamos, yo no generalmente no entro si es político o no, sino todo reclamo es válido. Lo que nosotros cuestionamos es cuando el reclamo que es válido, que uno vos lo podés manifestar, utilizás los cortes de ruta. Los cortes de ruta lo que hace es afectar el tránsito de muchísimas personas, incluso trabajadores, y afecta la vida de las personas. Entonces creo que esa no es la metodología para hacer una protesta, ¿no? Ministro, hay un porcentaje de autoconvocados evidentemente en la puerta del Centro Cívico Granbur. Aquellos otros que están tal vez detrás de la pantalla de Multivisión esperando una respuesta. ¿Cuál es el principio de solución que hoy usted puede empezar a entregarles que tal vez pueda llegar a ser inmediato también? No, te diría, primer punto básico es haber acordado una paritaria. Hoy lo escuchaba el ministro Persic, el ministro de Educación de la Nación, que habló de Salta, ¿no? Y planteó que digamos, como que planteó que Salta había hecho lo que había que hacer, que era... no dejar que el salario pierda con la inflación, junto con otras provincias, inclusive dio algunos porcentajes, porque no solamente son porcentajes, después dimos también una suma fija de 60.000 pesos para tratar de acompañar también a la familia de los empleados públicos, inclusive obviamente de los docentes, y el ministro Persic se refirió a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando también te hacen planteos que a veces son de imposible cumplimiento, no solo para Salta, sino para cualquier provincia? Es decir, si yo te digo, quiero una suma determinada que no lo paga ninguna provincia argentina y que implica un costo muy grande, bueno, no lo podés resolver. Y si te digo, bueno, si no me das esto, te corto la ruta, eso tampoco es una buena manera de resolver el conflicto. ¿Se va a descontar los días no trabajados? Bueno, siempre decimos nosotros, ¿no? No podés tratar de la misma manera
a una persona que, bueno, cualquier empleado que va a hacer va a cumplir con su trabajo, que aquel que dice, no, yo no voy a prestar el servicio. También tengamos en cuenta que el objetivo de todo esto son los chicos, ¿no? ¿Esto quiere decir que sí se va a descontar? Sí, se va a descontar. Se van a descontar. Se van a descontar. Bueno, ¿Usted tiene el cálculo de a cuántos docentes se les va a descontar? No tengo esa precisión, ya es muy técnica esa precisión, pero lo importante es tratar de plantearle a aquellos que todavía están con medidas de fuerza que es fundamental que vuelvan a las aulas. Escuchaba recién a esa docente decir que ellos querían volver a las aulas. Bueno, tienen que volver y podemos seguir debatiendo, podemos seguir discutiendo, podemos seguir buscando la manera de, en la medida de lo posible, porque si también te piden lo imposible, obviamente no lo podés resolver. También el diálogo implica entender los límites que tiene Salta y el esfuerzo que está haciendo la provincia, o sea, todos los salteños, que son objetivos, les vuelvo a decir, ¿no? Los números son objetivos y lo que paga Salta en relación a otras provincias también es objetivo. Entonces, pero tienen que estar en las aulas y podemos seguir debatiendo, podemos seguir discutiendo y el diálogo no implica tampoco decir, bueno, si no me gusta lo que vos me das, yo voy a un corte de ruta. Eso no está, le decíamos en su momento también a aquellos autoconvocados que están en estos casos, que aplican esta metodología que no nos parece para nada positiva. Bien, tenemos confirmado que son 6.100 docentes que van a sufrir el descuento en su salario por el mes de abril, lo confirmó el ministro Dib Ayur. Esto es información oficial. Si me permite, ministro, un minutito, nos vamos en vivo y en directo al Centro Cívico Granbur. Vamos a ver si Ignacio Beltrán puede conseguir una pregunta concreta de un docente que está allí manifestando por derechos que cree que se les están debiendo. A ver si tienen una pregunta concreta para el ministro. Ignacio. A ver, sí, acá estoy, gracias Nora. Estoy con Ofelia, me dijo. Ofelia, sí, de la Escuela Bélgica. Escuela Bélgica. Bueno, ¿qué le gustaría preguntarle al ministro que tenga que ver con lo salarial, algo concreto? Bueno, yo quisiera preguntarle por qué están mintiendo con respecto a cómo la escala salarial. Nos interesa a nosotros los docentes ganar el sueldo de la canasta básica. Ese es nuestro pedido, ese es nuestro reclamo, es un reclamo genuino. Necesitamos nosotros la canasta básica como sueldo base. Pero ¿qué pasa? Nos dicen no hay recursos. La canasta básica estamos hablando de que significa únicamente comer y todo lo demás que necesitamos, pero aún así queremos aflojar y queremos pedir únicamente el sueldo de la canasta básica. Nos dicen que no hay recursos, sabemos que sí los hay. Estamos empezando también nosotros a averiguar cómo son los sueldos de los diputados, de los concejales. Entonces sabemos que los recursos la provincia lo tiene, sabemos que cuando se puede, mi mamá cuando en mi casa no alcanzaba salía a buscar otras cosas que hacer, pues el gobernador que se ponga y el ministro y nos diga qué más podemos hacer, pero también que aflojen con el canal de diálogo, que sea un verdadero canal de diálogo. Nosotros estamos dispuestos a aflojar, el gobierno también. Hemos sentido soberbia y no está bueno, no está bueno. Muchas gracias, Ofelia. Ofelia, docente de la Escuela Bélgica. Están escuchando, ¿sí? En los automóviles están escuchando los docentes justamente las palabras del ministro Matías Canepa. Gracias, Ignacio. Recién escuchaba el tema del canal de diálogo. A ver, el gobernador es un hombre que siempre dialoga, siempre da la cara, trata de resolver los problemas, dialoga, pero el diálogo tiene que ser también una actitud de diálogo, es, como les decía recién, no es decir, sentarte en una mesa y decir o es esto, o si no, me voy a un corte. Eso no es una actitud de diálogo, eso es lo que yo creo que también tienen que ellos reflexionar. La actitud de diálogo es decir, hablan de la canasta básica, si vos digamos, volvemos a hacer la comparación, la canasta básica... 210.000 pesos. No, y además, bueno, salvo el que recién se inicia, que no es la mayor cantidad de docentes, ¿no? La mayor cantidad de docentes no es el que recién se inicia. El que recién se inicia es muy poquito, pero no importa. En cualquier caso, vas a ver que los otros están claramente arriba de la canasta básica. Sí. Pero el tema es... el tema es hasta dónde nosotros, o sea, si vos comparás con las otras provincias, cómo pagamos los salarios nosotros, te vas a dar cuenta que estamos haciendo un esfuerzo, el máximo esfuerzo posible. Y es más, cuando nosotros llegamos al gobierno, Salta
no estaba en una escala, estaba en una escala intermedia un poquito para abajo y la fuimos trepando. Además, es una situación tremendamente compleja para la provincia. Entonces, yo creo que el canal de diálogo es fundamental. Creo que no es cosa, es cosa de siempre dialogar, pero también de entender que hay cosas que son muy difíciles de cumplir o de resolver. También hay que entender que no puede ser la forma de dialogar, decir, bueno, dejo a los chicos sin clases, claro, o me voy a cortar la ruta, ¿no? Cuarta semana. Y hubo 3 diálogos y ahora es el cuarto. Y además, ¿por qué no se avanza? Pero porque además, porque es pedir esto o nada. Digamos, en una negociación vos no podés pedir, o si vos tratás de buscar un acuerdo, decir, o esto o nada. Es inviable, no podés llegar a un acuerdo. Y además, como les vuelvo a decir, los chicos tienen que estar con clases, los chicos tienen que estar atendidos, y vos podés seguir dialogando, pero no pueden quedar los chicos sin clase. Entonces, y tampoco decir, bueno, o si no me das esto, voy a cortar la ruta. Entonces, creo que eso yo lo llamo a la reflexión, de que si hay diálogo, tiene que ser en un marco en donde no sean primero pedidos imposibles de cumplir, pero es el mismo no solo para Salta, ¿no? Es el mismo petitorio de los docentes, ministro, porque ellos dicen que consideran que hay soberbia de alguna manera en el sector gubernamental, y ustedes piensan que hay un tire y afloje que no se termina de cristalizar. Lo que pasa es que, a ver, vuelvo a decir, el problema también de la representación. Vos tenés distintos sectores autoconvocados. En la mesa paritaria hay sectores autoconvocados que participaron, invitados por uno de los gremios. Hay distintos petitorios, digamos. No es que tenés un solo petitorio y vas buscando un acuerdo. Y el acuerdo se refleja en esto que hemos visto, en números que vos ves cómo ha crecido el salario, y lo podés trabajar en relación a otras provincias y te vas a dar cuenta que Salta está muy por arriba. Bueno, pero nosotros, ahora, ministro, tenemos una inflación interanual del 108,8%. Sí, ahora estás trabajando sobre una inflación de 60, o sea, nosotros hemos dado de diciembre ahora 69,5 a julio. Claro, y estamos hablando de una inflación interanual de abril a abril del 108,8%, no, entonces eso, pero el salario... acá estamos hablando 6 meses, vos me estás hablando de un año. Sí, yo lo entiendo. Pero, a ver, no podemos saber cómo sigue el tema de la inflación. No, y sin embargo nos va comiendo el sueldo. No, pero por supuesto, por eso es que nos juntamos cada 3 meses en paritaria. La paritaria generalmente era un año. Después pasó a ser 6 meses por la situación inflacionaria. Sí. Y ahora lo hacemos cada 3 meses. Y capaz que tenga que ser por mes, ¿no? Y bueno, y si ves que se dispara, vas a tener que volverte a juntar, porque el objetivo es resguardar el salario frente a la inflación. Ahora, no podés pasar, vos pasabas de una base salarial, no podés pasar de golpe a una base salarial que es imposible de que el Estado lo pueda solventar. Por eso vuelvo a decir, si vos me dirías, mirá, Salta está pagando salarios bajos en relación a otras provincias, o mirá, Salta no está haciendo actualizaciones, no están haciendo incrementos, o mirá, Salta no paga en tiempo y forma su salario, y yo puedo comprender. Ahora, si vos pagás en tiempo y forma, si vos actualizás, incrementás los salarios, te reunís en paritaria, porque una de las cosas que decían es que nosotros no nos íbamos a reunir, que no íbamos a hacer aumentos. Si te reunís, cumplís con cada uno de los acuerdos paritarios que firmás, y si estás teniendo números que son claramente por encima de la paritaria nacional y en algunos casos primeros del país, y bueno, entonces ahí se demuestra el esfuerzo que vos hacés. Ahora, si yo vengo y te digo, no, quiero mucho más, y bueno, ojalá uno pudiera decir, sí, te doy todo lo que quieras, pero hay momentos que tenés un límite. La docente que hablaba, decía, que le hacía la pregunta, decía: necesitamos la canasta básica, no nos alcanza para comer. Yo me imagino de pronto una docente con 3 hijos, una madre soltera, docente, Pero te puedo dar montones de casos. Vuelvo a decir, la situación social es gravísima, o sea, es muy difícil para todos, para los docentes, para los no docentes, para las personas que trabajan en la actividad privada, para los trabajadores informales, que además tienen hijos en la escuela y que tienen derecho a recibir educación, y que quizás ellos cobran mucho menos, lo que sea, no importa, pero también tienen derecho a la educación. Y nosotros tenemos que tratar de, al salario docente, irlo incrementando todo el tiempo que podamos, pero también tenés, como te vuelvo a decir, un límite.
no es que uno pueda incrementarlo de cualquier manera. Y la canasta básica, si te fijas en ese cuadro, vas a ver que salvo el salario que recién se inicia, que queda 20.000 pesos abajo, todo lo demás está por arriba. Bien. Ahora, si nosotros salimos de estos números y vamos a otros petitorios que tienen que ver con titularización, que Sí, tienen que... todo bueno, eso está muy en diálogo. importante eso. Mirá lo que hicimos. Este gobierno, por primera vez, titulariza anualmente y sacó en decreto el gobernador para que las titularizaciones eran anuales. ¿Cómo era antes? No, aparecían cada 3, cada 4 años, no había ninguna lógica. Nosotros cada año se hacen titularizaciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que la estabilidad ayuda a un mejor servicio educativo, porque en definitiva lo que nos interesa es que se preste un mejor servicio. Hace poco fueron las pruebas a aprender. Nosotros venimos de una pandemia, una situación tremenda para todos, pero para el sistema educativo que necesita de presencialidad. Era fundamental. Bueno, las pruebas a aprender mejoraron, porque era una situación muy dura la que habíamos tenido el año pasado, las pruebas a aprender en todo el norte argentino, teníamos una situación muy compleja, ha mejorado mucho, y eso debido a ¿qué? A la presencialidad, a que se pudieron recuperar, digamos, tantas heridas que ha ido dejando la pandemia. Tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Pensando en los chicos, pensando en la familia. Entonces, vuelvo a decir, tenés que, el esquema de diálogo, de reclamo, lo tenés que hacer en un marco que no sea un marco de cortes de ruta permanente que afecte a todo el mundo, o un marco en donde decís, bueno, no, o me das todo esto, si no, yo no voy a clase, o desinformás a los demás docentes, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de los que estaban o están en medidas de fuerza también no tienen claro todo este proceso que se ha venido haciendo en Salta y cómo se compara esto con las otras provincias del país, ¿no? Bien, ministro, yo tengo acá una inquietud, a ver si usted nos puede aclarar, porque yo sé que se van acumulando en nuestro teléfono, en nuestra línea directa con los docentes. Si las paritarias se realizan cada 3 meses, los docentes dicen que este cálculo, el aumento es en base a diciembre de 2022. Sí, por eso calculas ahí, mirá, fíjate. Bien, ahí, sí. Fíjate ahí, dice diciembre, y lo que cobrabas en diciembre, abril, mayo, junio y julio. Es decir, tomando como base de cálculo, vos le vas aumentando un porcentaje. No quiero entrar en temas técnicos de la inflación acumulada y toda esta historia. Diciembre, enero, febrero. Vos fíjate cuánto cobrabas en diciembre y cuánto cobrabas en julio. Ahí podés ver marzo, el aumento. Ajá. Bien, entonces, este 12% es en base al Por mes eso, de abril, vos vas calculando, al último. Claro, vos siempre tenés una base de cálculo y vas sumando. Así se calcula técnicamente, pero lo importante es que vos veas cuánto cobrabas en diciembre y cuánto vas a cobrar en julio. Cuánto cobrabas en diciembre y cuánto cobras en julio en cada uno de los ítems, ¿no? Claro. Bueno, nos van llegando también fotos de recibo de sueldo, datos Cuidado, que no coinciden. Que hay algunos veces que son recibos de sueldo que pueden ser de suplentes, que tienen menos horas. O sea, no, por eso datos, exacto. Digamos. Acá hay alguien que dice, mi básico es de 89.000 con 27 años de antigüedad, mi sueldo de bolsillo es 279.000. No, estos son datos absolutamente oficiales, absolutamente de recibo de sueldo. Bien, para los que nos van haciendo llegar entonces, porque son muchos. Ahora, tenemos también otra placa que nos trajo el ministro, y que es el haber de un profesor de secundario. Claro, son ya las horas cátedras que ya tienen que ver, son parecidos al resto, pero se ha ido... ¿Cuántas horas aproximadamente es coherente que un docente de secundario poco más de 40 dicte? Horas, no hay más que eso. Ajá. O sea que 30 horas está bien, digamos, sería es como un promedio. Como un sueldo testigo, digamos. Ajá, un sueldo testigo. Sí. Y usted dice que este dato es monto, real, este monto. 415.438 Por supuesto que en los cargos, pesos. a ver, en los sueldos, y a esto sería bueno que, digamos, cuando hablan en algún momento con el ministro de Economía, le va a ser más técnico. Yo, como contador y como alguien que conoce más específicamente todo esto, pero a lo que voy con esto es que... sean de profesores o sean de maestros o los cargos testigos, en todos tienen la misma lógica, es decir, se buscó resguardar el salario con la inflación y se buscó esto, ¿no? Hacer un porcentaje que te permita mantener esa situación frente a un salario que obviamente se ve impactado por el efecto que tiene la inflación. Pero es la misma lógica, sea profesor o sea maestro, ¿no? Ministro, quiero bifurcar un poco los temas. Por un lado,
Consultarle cómo considera la situación en el interior. Hay muchos docentes que han venido de muchos kilómetros hacia Capital. Nos están viendo, lógicamente, en todo el interior de la provincia de Salta. Mirá, ¿qué consideración tiene? Una cosa importante también, bueno, muchos de ellos también cobran zonas o hay algunos otros elementos para que tienen un salario mejor en ese sentido. Sí. En algunos casos, pero a lo que me refiero, o movilidad, también se aumentó la movilidad, pero una cosa importante que también prestan las escuelas, y por eso es importante que el docente esté también en el aula. Nosotros tenemos más de 700 unidades educativas que brindan un servicio alimentario escolar. Sí. El Estado provincial invierte casi 5.000 millones de pesos en lo que es un servicio alimentario. Y eso, al no estar la escuela y en muchos parajes, hablando del interior, en muchos lugares, la escuela es como algo fundamental dentro de la comunidad. Entonces, por eso también es lo importante uno puede entender los diálogos, los reclamos, pero tratar de no dejar de prestar esos servicios. Ministro, nosotros tenemos equipos en todo el interior de la provincia, ¿no? Y enseguida vamos a ver si podemos ir con muchos docentes que nos están escuchando, incluso reunidos en torno a varios automóviles. Y desde el interior los reportes son de que hay muchas escuelas que están con las necesidades muy por abajo de lo que... Entonces ese es el docente el que saca para pagar útiles, para arreglar el baño. ¿Esto es así? A ver, nosotros tenemos deudas históricas en educación en varias cosas, ¿no? En infraestructura, en contenidos, en normativas. Tampoco lo va a resolver en 3 años y medio. Nosotros, por ejemplo, en infraestructura escolar, vos tenés un 30% de edificios que tienen más de 50 años, con muchos problemas de mantenimiento. Cuando nosotros nos hicimos cargo, había enormes dificultades, productos de años de desinversión. Yo no le quiero achacar a los gobiernos anteriores, cada gobierno hizo su inversión, trató de resolverlo, pero también es producto que Salta, como típica provincia norte argentino, recibe muy poca inversión en relación a las necesidades que tenemos, en este caso los salteños. Y esto hace que a nivel de infraestructura, pensá que la única manera de resolver eso es invirtiendo cada vez más, que es lo que dice el gobernador. Cada año invertir más en infraestructura. El año pasado nosotros habíamos previsto a comienzo de año invertir alrededor de 3.100 millones de pesos. Terminamos licitando obras por 6.000 millones, porque gestionamos obras en Nación también, que la verdad que el Ministerio de Educación de la Nación acompañó mucho, y bueno, lo que nos dice el gobernador, vayan a tocar las puertas, porque obviamente la provincia no alcanza con tanta necesidad. Tenés enormes necesidades, pero el presupuesto lo duplicamos, cada año se va duplicando. Y otra cosa importante de Salta, que salió hace poco, no sé si leyeron, 2 estudios de instituciones especialistas en educación que publicaron sobre presupuesto educativo a nivel nacional y dijeron: Salta y la provincia de Buenos Aires son los que más invierten en educación. Eso también son hechos objetivos. 42% del presupuesto va a educación. Por supuesto, la mayor cantidad de sueldo, el 80% de sueldo, pero lo complementamos con la inversión de infraestructura, la inversión que gestionamos en la Nación. Lo interrumpo un ratito, porque hay mucha gente que está del otro lado y estamos siendo puente, y hay gente que lo está escuchando al ministro en torno de automóviles. Ignacio, ¿hay una pregunta para el ministro? Sí, acá estoy con Virginia. Virginia es docente aquí en Capital, 15 años de antigüedad, me decía. Virginia, ¿qué le gustaría preguntarle al ministro? Buenas noches primero a todos. Nada, solamente algo. Quiero saber por qué le miente al pueblo. ¿Por qué les hace creer que nos aumentó un 34, 35% cuando no es real? Es más, ministro, yo me conformo con un 30%, hasta con un 25%, pero sobre el sueldo básico, no sobre 3 o 4 ítems como ustedes seleccionan. ¿Son 3 o 4 ítems los que ustedes están diciendo que le están aumentando? Sí, son solamente algunos ítems. El sueldo básico jamás es considerado. Generalmente las personas, la sociedad considera que cuando el gobierno dice 35%, es sobre el sueldo que cobra de bolsillo. No, sociedad, no es así.
Muchísimas gracias, Virginia. No hay por qué. Bueno, la pregunta de Virginia, docente de 15 años de antigüedad que trabaja en 5 instituciones educativas. No, perdón, no, yo no voy a entrar en diálogo. No, perdón. Está bien, ministro, no es así como dice la docente. No, es como le acabo de mostrar. Por eso yo creo que hay un problema de comunicación, claramente. Es decir, eso te muestra cuánto cobrabas en diciembre y cuánto vas a cobrar en julio. ¿Y es cómo muy sencillo. se resuelve un problema Más allá de comunicación? De todo esto, bueno, tratando de explicar, ¿no? Tratando de explicar y tratando de que no haya desinformación, porque justamente tenés algunos sectores, algunos grupos que generan una desinformación. Por eso decir, bueno, ¿cómo son las paritarias en Salta? ¿Cuánto paga Salta en relación a las otras provincias? Y esos son datos objetivos. Entonces, cuando se conocen esos datos, se cae un poco esa desinformación. Eso es lo que buscamos también, ¿no? Bien. Lo está viendo toda la provincia, ministro. Ahí están los números. Esto es así. Sí, claro. Son números oficiales. Bien. Porque no están entendiendo que es así, entonces de alguna manera necesitamos que usted... Para comunicar. Por eso le estoy comentando que no llega al 30, dice, no llega al 30. Esos son números oficiales y que es como para que tomen en cuenta cómo se trabajó en Salta, cómo fueron las paritarias en Salta. Esto es de este año, pero cada año se hizo ese trabajo y por eso Salta está muy arriba a nivel nacional y eso también lo pueden corroborar objetivamente cómo se paga en la provincia de Salta. Entonces vuelvo a insistir, si vos pagás en tiempo y forma, si pagás de los mejores salarios del país y si tratás de actualizar y tener en cuenta la inflación, si te juntás en paritaria seguido para poder evitar eso, bueno, muchas veces pasa esto. Algunas personas que dicen, no, me están aumentando, me aumentan otra cosa y bueno, por eso hay que explicar y tratar de que se conozca, ¿no? ¿Tiene usted alguna estrategia para la recuperación de contenidos? Bueno, eso... generalmente se trabaja cada escuela, hay una línea de planeamiento marca cierto esquema de trabajo, pero después cada escuela lo trabaja con sus docentes y durante todo el ciclo lectivo tienen que recuperar los contenidos que no se han trabajado en tiempo y forma. Usted dijo hace un ratito que desde el Estado se procura alimentación, copa de leche en algunas instituciones del interior. ¿Esas instituciones que estuvieron sin clases, los chicos no recibieron los alimentos? Es decir, si vos no tenés la escuela abierta, si no están los chicos, si no tenés los docentes, en muchos casos no tenés el servicio alimentario escolar. Por eso es importante, mucho hablando, cuando me preguntaban del interior, bueno, en todos lados, no también en capital, obviamente, pero en el interior, y a veces en el interior más profundo, la escuela es muy importante para las comunidades. Por eso, más allá de los reclamos, que siempre hay que escuchar, siempre hay que dialogar, podés no ponerte de acuerdo. También yo les decía a ellos en la reunión que tuve, decir, mirá, vos podés sentarte a una mesa y no estar de acuerdo, pero no por eso tirar la mesa por la ventana o pararte de la mesa e ir a cortar una ruta, porque tampoco es que el ejercicio, esto es una democracia, hay un gobierno elegido por la gente, están los sindicatos que son instituciones gremiales que la ley te marca que son los que tenés que trabajar en paritaria. Que también están mostrando que están flojitos, ¿no? Porque no se sienten contenidos los docentes por sus gremios. Habrá muchos que no se sienten contenidos. Bueno, pero eso ya no es un tema, digamos, eso ya es un tema que la representación gremial, cada uno tendrá que ver la situación. Pero en definitiva, en una mesa de trabajo, lo que tenés que dialogar y tratar de evitar que no dar clases sea la manera, ¿no? Y menos aún cortar una ruta, ¿no? Ministro, para ser concretos y concisos, ¿qué porcentaje de ausentismo hubo en este periodo, en este lapso? No, el porcentaje varía. La mayoría siempre estuvo en clase. Hoy fue un caso muy particular porque hoy era una jornada de protesta por lo de AUNOR, pero en este último tiempo era dispar, pero la mayoría de los docentes los tenías en clase. Ahora, más allá de que sea la mayoría o la minoría, vos tenés escuelas en donde no se está prestando el servicio escolar, así que para nosotros eso nos preocupa y nosotros tenemos que trabajar para evitar esto, ¿no? Sí, la licenciada Sarabia nos había dicho un 40% en las de docentes que no estaban en las aulas, ¿no? ¿En qué momento? Las otras semanas anteriores, las 2 semanas anteriores. Sí. No, tenés variaciones, ¿no? Tenés variaciones, no es que tenés una cifra cada día, ¿no? Ahora, ¿ustedes ya están planificando también estrategia de suplentes?
No, bueno, eso se puede dar en unas situaciones muy extremas, ¿no? O sea, lo que hay que tratar de evitar eso y buscar una salida, ¿no? Buscar que se pueda resolver sin llegar a una situación como esa, ¿no? Ministro, a su vez, consultarle, desde el gobierno, ¿cuál es la consideración con respecto a lo que es calidad educativa en este caso? No, bueno, hablábamos de los problemas que tienen las provincias del norte y obviamente Salta, cuando nosotros tenemos la evaluación de aprender. Eso tiene que ver con las dificultades que tenemos, que son varias, ¿no? No sé si da ahora para hablar de muchas cosas. Tenés que trabajar, cambiar también los contenidos. Nosotros con los manuales, nosotros seguimos repartiendo y entregando manuales para las escuelas primarias y hemos cambiado bastante los contenidos de esos manuales. Estamos trabajando con distintos enfoques que te ayudan también a mejorar la calidad educativa. En secundaria queremos trabajar educación emocional, queremos trabajar emprendedurismo, estamos trabajando también sobre las habilidades más que sobre los contenidos. Bueno, una serie de cambios que además en educación requiere tiempo, ¿no? No es el llame ya, decimos nosotros, ¿no? Todos los procesos son lentos, son difíciles, tenemos que invertir mucho en formación docente. De hecho, lo venimos haciendo, venimos duplicando los presupuestos para formación docente, pero es clave, ¿no? Porque el docente tiene que trabajar ahora con chicos que se llaman aulas heterogéneas, ¿no? Chicos que tienen distintas capacidades de aprendizaje, ¿no? Y tenés que trabajar más o menos a la velocidad de cada uno. No podés tenerlos a todos de manera uniforme. Bueno, y eso es todo un desafío para los docentes. Por eso tendremos que poner toda la energía ahí. Hoy estamos con este problema y esperemos que se pueda ir resolviendo. Ministro, hay un montón de televidentes que están viendo de afuera el conflicto porque no son docentes, por ahí la señora que es jubilada está en esa casa, ni siquiera chicos tienen en el colegio, claro, ¿no? Y nos hacen llegar mensajes, porque, a ver, la vida también se les ve complicada cuando le cortan la ciudad o cuando pasan este tipo de cosas. ¿Cuánto gana? Y disculpe que yo reitere porque por ahí nos mareamos con tantos números. Un docente que el que menos gana, el que recién se inicia, que no tiene antigüedad de absolutamente nada y trabaja las 5 horas mínimas. Cuando el docente de jornada de 25 horas semanales, 180.000. 166.000 en abril. Va a cobrar ahora en junio, con el aumento, 180.000. O sea, en abril va a percibir ahora en los primeros días. Con el aumento que se dio en la paritaria, está terminada, va a cobrar lo que está ahí, de mayo, 180.231. Bien, con 83. 180.000. Ahí está. Son muchos los mensajes que van ingresando. Pero y que van vuelvo a decir, esa categoría que ves ahí son muy poquitos, ¿no? Bien. Vuelve a encadenarse esto con el tema de la canasta básica también, ¿no? Claro, claro. Y vamos relacionando porque nos van llegando los recibos de sueldo. También es importante aclarar la canasta básica, qué significa, ¿no? Ojalá podamos llegar a la canasta básica, sería ideal que hasta el mínimo llegue a esa altura. Pero vuelvo a decir que la canasta básica son 2 adultos con 2 menores, ¿no? Bien, y son 180.000 y a esto hay que sumarle otros ítems. Vuelvo a decir también es importante, o sea, la situación económica y social es muy dura para las familias y también para los gobiernos gestionar en una situación como esta. Eso no significa que te pueda alcanzar, siempre tenés que tratar de dar lo mejor que podás, pero si vos decís, bueno, Salta da todo lo que pueda, y bueno, si lo comparas con las otras provincias te vas a dar cuenta que pone todo el esfuerzo, porque las otras provincias, y está bueno que ustedes puedan consultar en las otras provincias cuántos son los sueldos, tampoco la idea yo no quiero entrar en esa lógica. Cada provincia tiene su problema, su situación y demás. Pero está marcado el esfuerzo que pone Salta, ¿no? Más allá de los números o de las propuestas que ustedes puedan hacer, hay un conflicto real. Sí. En estos momentos hay miles de ciudadanos que están escuchando a lo largo y ancho de la provincia. Tenemos móviles que están mostrando automóviles rodeados de docentes, autos parados en las calles que están escuchando la entrevista a través de la 92.1 Cielo. ¿Usted vislumbra una solución pronta? ¿Cómo cree que se debe resolver esto? Yo creo, bueno, por mí que se resuelva ayer, digamos. O sea, yo creo que cerrar una paritaria con estos valores es una base importante y explicar de qué se trata ya es una base importante.
Y después las cosas se resuelven cuando bueno, hay pero una verdadera actitud de diálogo, que no significa decir esto o la nada, digamos, sino tratar de comprender y también de ver si la provincia realmente está haciendo todo el esfuerzo que puede. Porque también hay límites. Yo escuchaba decir, no, si se puede. No, hay límites que tenés y que no podés, porque ponés en riesgo también la situación de la provincia, ¿no? Entonces, si vuelvo a decir, una forma de comparar sencilla es cómo se paga en otras provincias. Si vos estás bien arriba, es porque realmente has hecho el esfuerzo, ¿no? Ministro, está llegando a nuestra mesa de trabajo una infinidad de recibos de sueldo que no coinciden con estos números que usted está mostrando. No, por eso yo se lo vamos a pasar. Claro. Se lo vamos a pasar. Claro, si es realmente... Claro, exactamente. Porque nuestro objetivo acá es de pronto ser un puente entre Perfecto. ustedes. Me lo mandan y lo hacemos ver y a ver si realmente hay algún problema con eso, ¿no? Porque a la conclusión que arribamos acá hay un serio problema de comunicación entre gremios que por ahí no están cumpliendo la función que deberían cumplir, docentes que no están conformes con lo que está pasando y ustedes que no están pudiendo llegar con las respuestas, ¿no? ¿Hubo represión o no hubo represión? Bueno, mire, primero lo que hay que hacer es evitar la violencia, ¿no? De cualquier caso, la violencia nunca te lleva a ninguna solución. Tampoco creo que hayan sido docentes los que tiraban piedras a los fiscales o a la policía, ¿no? A veces pasa que también hay gente que se infiltra, ¿no? De alguna forma. Yo no creo de ninguna manera que hayan sido docentes. La justicia está actuando, también hay que respetar las instituciones, ¿no? Cuando la justicia participa y toma decisiones, bueno, la justicia analizará, investigará y verá, pero hay que evitar cualquier hecho de violencia y hay que evitar también situaciones que puedan terminar en situaciones de violencia, ¿no? El diálogo continúa. Siempre, pero como les digo, tiene que haber también esa idea de los dos lados, ¿no? No es o esto o me voy a cortar una ruta o esto o la nada o pedir cosas que ninguna provincia puede cumplir, ¿no? ¿Usted quiere decirles algo? No, básicamente entiendo siempre, los reclamos siempre son válidos. El gobernador siempre nos marca que tiene que haber diálogo. Él es un hombre de diálogo. Se sienta, de hecho, recibió a muchos de ellos, está en contacto permanente, pero no es fácil. También nos tocó un contexto muy complejo. La provincia tiene sus límites, pero hemos mostrado el esfuerzo y lo mostramos, ¿no? Hemos mostrado cómo trabajamos la paritaria, hemos mostrado que pagamos sueldos docentes de los mejores del país y también entendemos la situación de la familia. Entonces siempre hay que tratar de buscar soluciones también que no afecten a los niños, a la familia. Así que, y también valorar el enorme trabajo que hace el docente, ¿no? El docente ha trabajado en situaciones también duras en la pandemia. Por eso es triste, es duro para cada uno de nosotros estar en una situación como esta, ¿no? El tema es, ojalá que se puedan ir encontrando soluciones. Bueno, ministro, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias por prestarse al diálogo aquí en Multivisión Noticias. Nosotros empezamos a transitar la despedida. Se viene Foja Cero a continuación en la pantalla de Muchas Multivisión gracias Federal. a ustedes por estar allí. Estamos procesando sus mensajes para el ministro. Gracias. Muchas gracias.